Mi nombre es Rubén Angulo, soy ingeniero mecánico industrial. Les voy a hacer una exposición sobre corrosión en tuberías de agua potable. Iniciamos. En esta presentación vamos a comenzar dando un pequeño temario de lo que vamos a exponer. En primera instancia, pues vamos a dar un pequeño alcance de la presentación, luego de lo cual pues hablaremos de las características del agua potable, las tuberías de uso común en Panamá, tipos comunes de corrosión en tuberías de agua potable, causas, efectos y recomendaciones de mitigación, conclusiones y referencias. Queremos hacer primero una pequeña observación. Esta es una presentación solo con motivos de referencia y realmente está relacionada a las condiciones existentes observables en Panamá. Estamos hablando de tuberías cerradas en sistemas presurizados y la información obtenida es por experiencia en campo. Además de esto, el material de referencia suministrado por fabricantes de tuberías y entidades relacionadas al manejo de agua nacional y algunos referentes internacionales. En pocas palabras, no estaremos tocando todos los tipos de tuberías metálicas expuestas a corrosión, sino simplemente las relacionadas con agua potable y las más comunes existentes en Panamá. Como parámetro inicial, podemos mencionar a qué nos referimos con agua potable. En Panamá, según el reglamento técnico de la DGNTI Copanir 23395-99, tenemos algunas cuantas características referenciadas de agua potable. Entre estas características, las más importantes que están relacionadas con la corrosión son las relacionadas con el pH del agua. El agua potable pues circunda el pH mostrado aquí y es su introducción de algunos agentes químicos para hacerla potable la que varía este pH e influye grandemente en lo que es la corrosión. Aquí podemos ver otra información relacionada a esto y pues veamos que son puntos importantes el cloro residual y algunos metales que pueden influir directamente en los efectos de corrosión. Algunos sólidos disueltos, algunos metales disueltos y algunos sulfatos que están dentro de los valores permitidos para el agua potable y que influyen en corrosión. Esto es importante saberlo porque el agua potable se comporta muy diferente al agua de lluvia, a las aguas grises, a las aguas negras. Bueno, a ver, un poco de historia. Las tuberías de agua potable se conocen desde los años 4000 a.C. Eso es lo que se tiene referencia con algunas tuberías hechas en barro, en arcilla. Se sabe que cerca de los años 3000 a.C. ya los egipcios estaban comenzando a fabricar tuberías de cobre. Y bueno, y comenzó la propagación de metales blandos para la fabricación de tubería y cerca del año 2500 a.C. ya se había comenzado a ver la aparición de tuberías en plomo. Y de hecho, de allí viene el nombre plomería. Hoy en día, pues por nuestras regulaciones hemos cambiado un poco este nombre, pues ya no se utiliza plomo en las tuberías y ya hablamos de fontaneros, ¿no? Pero el nombre original, plomero, proviene de las tuberías hechas en plomo. Bien, las tuberías de conducción de agua potable se pueden dividir para efectos de esta presentación en dos tipos, en tuberías de distribución y tuberías de servicio. Las tuberías de distribución son aquellas que vienen de la potabilizadora o de las fuentes de agua para realmente, como dice el nombre, la distribución hacia los diferentes puntos de uso. Generalmente la tubería es soterrada. Y están las tuberías de servicio. Las tuberías de servicio son las tuberías que tiene el usuario, que están dentro de la red particular del usuario. Hacemos esta división de estos tipos de tuberías porque son condiciones distintas y hasta cierto modo pues tienen algún tipo de regulaciones distintas. Bien, este es un listado extraído del NSF 61 y también se puede encontrar en el International Plumbers Code
al respecto de los materiales listados de uso común de tuberías de distribución. En las tuberías de distribución, la más utilizada en Panamá son las tuberías de hierro dúctil, según las clasificaciones AWA C151, C115, con recubrimiento interno cementicio, en su mayor, es lo que más se utiliza en distribución en Panamá. En la distribución, por ser diámetros grandes, normalmente se utiliza este tipo de tubería. Por supuesto que en distribución en áreas rurales o en áreas de menor tamaño, pues se tiende a utilizar materiales como CPVC, pero como estamos hablando de corrosión, pues nos referimos a material de hierro dúctil. Las tuberías en acero galvanizado ya no son comunes en distribución. Por supuesto, hablamos de tuberías de distribución cuando hablamos de un diámetro mínimo de 4 pulgadas para sistemas urbanos y 3 en sistemas rurales. Y se pueden aceptar tuberías de 3 pulgadas en tramos urbanos en tramos muertos cuyos longitud no sea 100 metros, según especifica la norma o los documentos publicados por el IDAN, que están en su página web. Aquí mismo se puede notar que las tuberías están enterradas a no menos de 1.6 metros de la superficie y que la presión mínima de trabajo es 150 libras por pulgada cuadrada. Lo que recomienda el IDAN es que las tuberías sigan las normas siguientes, que en su mayoría son pues, normas americanas de tubería de distribución y son estándares fácilmente ubicables, ¿no? Claro, en los documentos del IDAN todavía permanecen como parte de las tuberías de pozo, las tuberías de hierro galvanizado. Sin embargo, ya cada vez son menos utilizadas por el peso que infiere tener tubería de hierro galvanizado en pozos profundos. Pues mientras más profundo el pozo, pues obviamente va a pesar mucho más la tubería. Sin embargo, todavía se encuentran algunos pozos con hierro galvanizado en su construcción, ¿no? En los otros casos, pues se está utilizando mucho PVC, por lo menos de calibre 40. Ahora, las tuberías de servicio. Son las tuberías que tienen los usuarios dentro de sus instalaciones. Son las que vemos dentro de las casas, dentro de los edificios. En las utilidades residenciales y comerciales normales. Hay una serie de materiales listados, sin embargo, en cuanto a tuberías metálicas, pues encontramos en su mayor caso, pues tuberías de cobre, y algunos accesorios y tuberías de acero galvanizado. Bien. Corrosión en las tuberías de agua potable, materiales de uso común en Panamá. Por supuesto, los materiales comunes son metálicos y no metálicos. Para nuestros efectos, estamos viendo los metálicos porque son los que están sujetos a corrosión. Los no metálicos están sujetos a degradación. Y ese es otro fenómeno que no es parte de nuestra exposición del día de hoy. En las tuberías metálicas estamos hablando de hierro dúctil, ya sea con recubrimiento cementicio o recubrimiento epóxico interior, acero galvanizado y cobres en los tipos K, L y M. ¿Por qué se utilizan tuberías metálicas? Las tuberías metálicas se utilizan en diseños en los cuales se requiere sus características mecánicas. Es la principal razón. ¿Cuáles son sus características mecánicas más atrayentes para seguir utilizando tuberías metálicas? Pues la expansión térmica, que es muy distinta a la expansión de los plásticos. El soporte al corte, es decir, son materiales mucho más fuertes, soportan pues la agresión mecánica externa por parte de piedras, esquinas, etc. Y un bajo deterioro en exposición al sol, es decir, pueden estar expuestas al sol con menor grado de afectaciones a lo que estarían tuberías termoplásticas.
También son de más fácil conexión y reparación. Es decir, si estamos hablando de tuberías en cobre, pues la reparación es mucho más fácil de interconexión de lo que sería, por ejemplo, trabajar una tubería en CPVC. También las uniones son distintas. Estamos hablando hay tecnologías de uniones en tuberías metálicas que son muy fáciles y cómodas, sobre todo en tamaños grandes. A pesar de lo aparatoso que pudieran llegar a ser, son menos complejas que en las plásticas en algunos casos. La otra razón es la alta disponibilidad de accesorios. Como son tuberías que están desde mucho tiempo antes en el mercado, se pueden conseguir accesorios de forma fácil, accesorios roscados, accesorios prensables, accesorios ranurados, de compresión. Son de fácil adquisición. Además, las herramientas también son de fácil adquisición. Eso las hacen atractivas para su uso. Y por supuesto, las tuberías metálicas son altamente reciclables. Bueno, solo pensemos en el cobre, ¿no? Que es altamente reciclable y tiene un alto valor de reciclaje. Así que las tuberías metálicas siguen siendo una opción válida y no hay, digamos que a la vista, algún hecho que las haga desaparecer. De hecho, son favoritas en ciertas aplicaciones. A ver, hablemos un poco de la corrosión entonces, que es a lo que venimos. La corrosión se va a ver reflejada, pues ya sea dentro o fuera de la tubería. Y son por condiciones probablemente distintas dentro que afuera. Debido a la condición del agua potable y sus características y a la ubicación o disposición de las tuberías que las conducen, se manifiestan varias formas de corrosión, que en algunos casos son evidentes y en otros no son tan evidentes hasta que sus efectos se manifiestan. Es decir, la corrosión puede iniciar de una manera que no es tan fácilmente perceptible hasta que las condiciones pues cambian. Pensemos en una tubería de agua potable de uso común dentro de una vivienda y usted no ve los efectos de la corrosión interna de la tubería hasta que pues ya vea un defecto en la misma u obstrucción. Son cosas que se pueden analizar. Bien, ¿qué pasa dentro de la tubería? Dentro de la tubería podemos encontrar corrosión galvánica, corrosión por concentración diferencial, corrosión generalizada, en rendijas, microbiológica y por exposición o erosión. Por supuesto, existen muchos tipos de corrosiones posibles. Los que estoy mencionando aquí son los más comúnmente encontrados o los que yo me he encontrado en la práctica profesional dentro de las tuberías. Y fuera de la tubería, pues nos encontramos la típica corrosión galvánica, corrosión generalizada por rendijas y microbiológica. A ver, ¿qué es la corrosión generalizada? Se caracteriza por la corrosión de toda la superficie del metal expuesto a un determinado medio electrolítico, resultando en una reducción gradual del espesor. Es la corrosión extendida. Es decir, la que usted encuentra en exposición a ambiente salino, por poner un ejemplo. La corrosión generalizada en los distintos materiales podemos encontrarla con algunas causas comunes y otras no tanto. Por ejemplo, en el cobre, las causas de una corrosión generalizada normalmente son por una exposición a un medio de bajo pH. Por eso es que usted realmente ve muy poca corrosión externa o muy poca corrosión generalizada en un tubo de cobre, porque casi nunca están sometidos a bajo pH. Sin embargo, si usted lo coloca en un área de alta concentración de bajo pH, va a encontrar una corrosión muy rápida. Por ejemplo, en áreas donde se ha hecho, se ha tirado una lechada o donde se ha hecho un baño de concreto, va a encontrar usted que por razones del bajo pH circundante, pues la tubería va a comenzar a corroerse. La segunda razón usual en el cobre es un mal lavado interior del flux, es decir, de la pasta fundente. Si la pasta fundente no fue lavada o enjuagada de forma correcta, según dictan las buenas prácticas, va a tener usted una corrosión bastante importante en la tubería de cobre. Y la tercera sería una
una acción de cloración del agua. Excesiva cloración del agua o colocar la tubería de cobre, por ejemplo, en la parte superior de un tanque de reserva de agua, genera altas concentraciones de gas, cloro, y por lo tanto, pues, se genera la electrólisis muy rápido y por lo tanto una corrosión generalizada. Vaya, las consecuencias en el cobre son una pérdida gradual de espesor, y las acciones de mitigación, pues, por supuesto, pues, cambiar el material de la tubería. Pues, si usted está colocándolo en un área donde es totalmente desfavorable para el cobre, pues, lo mejor es quitarlo de ahí y poner otra cosa, ¿no? Si no hay más remedio. En el caso del galvanizado, que generalmente son piezas y accesorios de uniones, las principales causas de la corrosión generalizada son definitivamente la acción de la cloración del agua. Las otras causas, pues, humedad superficial y ambiente salitre, pues, son favoritas en nuestro país. Pensemos, pues, en el sereno de la noche. Si usted ve un tubo galvanizado que no está soportado o está soportado con cantilever, en la parte inferior donde gotea el agua se va a crear concentraciones distintas que en el resto de la superficie del tubo, y es justamente en la parte de abajo que usted va a comenzar a encontrar la propagación de la corrosión generalizada. Pues ni hablar del ambiente salitre, pues sabemos los efectos de ello, ¿no? Pues las consecuencias son todas, ¿no? Pérdida de espesor, la calidad del agua cambia, ¿sí? Porque obviamente, pues la corrosión es de un tipo tal que comienza a desprender grandes partes de hierro oxidado. Y pérdida de la protección galvánica, por supuesto. Ya el ánodo de sacrificio se pierde y terminamos, pues, con la corrosión. Las acciones de mitigación favoritas son evitar el aire dentro de las tuberías. Cuando hay aire atrapado dentro de la tubería, se genera una bolsa con una diferencia electrolítica al medio, que es el agua. Esa diferencia crea corrosión de forma muy rápida. Eso es fácilmente visible, digamos, dentro de los tanques de agua metálicos, que aunque no son una tubería, son una extensión de la tubería. Usted puede ver que en todo el domo superior se genera una alta corrosión a una tasa mucho más rápida que dentro del agua. Se debe justamente a la presencia de aire, ¿no? En el hierro dúctil, pues es muy similar al acero galvanizado, con las pequeñas diferencias de que en el hierro dúctil, por el recubrimiento interno, por ser la clasificación de hierro dúctil para conducción en distribución, tienen un recubrimiento interno, ya sea epóxico o cementicio, hay muy poca exposición del agua clorada dentro de la tubería. Entonces, pues, digamos que la acción de la cloración del agua no hace tanto efecto sobre el hierro dúctil por ese recubrimiento interno, por el tipo de tubería que es. Sin embargo, las otras características como humedad superficial y ambiente salitre, pues, son fatales, ¿no? Y eso lo podemos ver fácilmente en las imágenes que veremos un poco más adelante, que nos presenta el mismo IDAN y en las reparaciones que se hacen, ¿no? Claro, las consecuencias a pérdida de espesor a un menor grado, pero existen. Y pues las causas de mitigación, las acciones de mitigación favoritas, está el recubrimiento. Con un buen recubrimiento se ahorra bastante tiempo de corrosión. A ver, así se nota la corrosión generalizada. Esa corrosión extendida de forma pareja alrededor. Esta es una que se debe a la humedad externa. Se depositan las gotitas de humedad alrededor y provoca, pues, ese intercambio electrolítico que provoca la corrosión, ¿no? Eso tanto por dentro como por fuera. Aquí se puede ver una tubería de cobre expuesta a años de funcionamiento y a eventuales burbujas de aire interior. Se crea una corrosión generalizada en toda la superficie interior. A ver, la corrosión por rendijas es una corrosión intensa, generalizada o por picaduras, en rendijas que se forman por factores geométricos, es decir, esquinas, bordes, etc. Deposición de materiales, fisuras, etc., ¿no? Se debe básicamente a la presencia de oxígeno en el agua y al agotamiento del mismo dentro de la rendija. Es decir, el agua potable contiene oxígeno. Ese oxígeno está presente en la misma, pero donde hay una rendija que el agua por ponerlo entre comillas, se estanca,
se comienza a crear una diferencia, y esa diferencia provoca la corrosión. Vaya, veamos los tres materiales favoritos, ¿no? Las causas en el cobre, pues, una mala instalación. Definitivamente, pues, una mala instalación implica mal procedimiento de soldadura, no haber quitado el anillo interior después del corte, haber dejado cúmulos de soldadura adentro, eso crea puntos muertos y genera inevitablemente corrosión por rendijas. Accesorios mal colocados y sólidos disueltos en el agua. Las consecuencias, las favoritas, ¿no? Pérdida de gradual espesor, calidad de agua y pérdida de protección galvánica en caso de que, bueno, el cobre no, preferiblemente pérdida de espesor. La acción de mitigación, pues mejorar la instalación y filtración en el agua. En el caso del acero galvanizado, las causas son casi las mismas. Preferiblemente incluida los accesorios, los tipos de unión. Hay tipos de unión o reducciones que generan mayores puntos de turbulencia y puntos muertos que generan esa acción de rendija. Roscas mal instaladas, mucha superficie roscada, etc., ¿no? Y por supuesto sólidos en agua. De hecho, las primeras picaduras por corrosión generalizada tienden a crear corrosión por rendija. Y en el hierro dúctil, pues tenemos las otras características muy similares al acero galvanizado, con la diferencia de que en el hierro dúctil, por el tipo de unión que tienen, generalmente son uniones bridadas, etc., sucede que la mayor causa de corrosión por rendija son las reparaciones. Cuando se hacen reparaciones, se corta la tubería y a veces se colocan camisas, y esas camisas pues tienden a crear puntos de corrosión por rendija en los laterales de los bordes de la tubería cortada. Bueno, así se ve, cortesía de Copper Organization, se puede ver como una tubería de cobre presenta corrosión por rendijas. En esta sección que fue por soldadura, se comienza a ver cómo la soldadura que ocupó todo este espacio creó un área muerta. Esa área muerta comenzó a crear corrosión por rendijas. Claro, la picadura se fue propagando y comienza a verse pues, puntos en cobre internos, ¿no? Generalmente es muy usual donde hay una unión. Esto es lo típico dentro de una tubería galvanizada. Por alguna, en donde estuvo la rosca o la conexión, se crea un área donde por el perfil se genera una corrosión por rendija. En esa área, pues la turbulencia provoca que el agua que está acumulada cerca de esos bordes, pues haga ese intercambio electrolítico de tal forma acelerada que genera corrosión. La diferencia es que en el galvanizado, pues se va descamando como parte de la corrosión y va formando pues estas obstrucciones. Aquí se puede apreciar el flujo laminar cómo ocurre y una zona de depósito que se va creando en un perfil va creando entonces un área donde no hay oxígeno y por lo tanto un intercambio electrolítico que hace pues la corrosión por rendijas de una forma agresiva. Eso es lo más usual en las conexiones y reducciones. La corrosión galvánica pues ocurre con metales distintos o con características disímiles, ¿no? Metales con distintas características electroquímicas entran en contacto. Pues obviamente se trata normalmente de la combinación de cobre con hierro u otras aleaciones. Pues las causas son las mismas, una instalación inadecuada y el uso de accesorios inadecuados. Y en el caso de las tuberías de distribución, pues generalmente reparaciones. En las reparaciones tienden a utilizar algunos metales distintos que entran en contacto y ahí viene la corrosión galvánica. Pues las consecuencias pues son muy similares a todas las demás. Y en las acciones de mitigación, pues por supuesto, el uso de transiciones y reparaciones adecuadas. Aquí podemos ver cómo la corrosión galvánica genera pues el par galvánico, que al entrar el cobre en contacto directo con el hierro,
genera el par galvánico y una corrosión galvánica acelerada primero en la pieza de hierro y luego comienza por la migración a ocurrir la corrosión en la tubería de cobre. Este es un caso típico en muchas de las instalaciones en Panamá. Y no menos importante y muy controvertida es la corrosión microbiológica, que se debe en la instalación de una biopelícula. Esa biopelícula pues genera un punto de anaeróbico y pues al tener un ambiente aeróbico, un punto anaeróbico, comienza una corrosión local. Pero se va propagando la vida que se va generando en ese punto por el producto de algas, hongos o bacterias que estén en ese punto, van creando sulfatos, sulfitos y otro tipo de materiales que van comenzando a crear pues, una corrosión local. Es muy distinta la corrosión microbiológica en los distintos ambientes y los distintos tipos de agua. Vaya, el agua almacenada, el agua potable almacenada, si no es tratada de forma correcta, pues tiende a tener pues vida dentro de ella, ¿no? Preferiblemente se debe procurar que el agua potable no mantenga cierto nivel de actividad microbiológica. Sin embargo, en algunos casos es muy difícil controlarlo. Esto es un tema pendiente a explorarse en cuanto a calidad de agua en los diferentes puntos de nuestro país. El tipo de corrosión microbiológica, pues, por supuesto, en los distintos materiales, es muy similar, ¿no? Y casi todos están relacionados con reparaciones. Y bueno, y la calidad del agua, ¿no? Las consecuencias son las mismas. Las acciones de mitigación, pues un tratamiento adecuado del agua y un mantenimiento eficaz a tiempo, es decir, limpieza interna de las tuberías de forma adecuada. Cuando una instalación está hecha y va a ser ocupada o habitada, tiene que ser sanitizada con las recomendaciones de porcentaje de cloración adecuado antes de poder ser habitada la unidad, ¿no? Así se ve la corrosión microbiológica dentro de la tubería de cobre. Tiene este patrón que se va creando, pues bolsitas de acumulación y luego esas bolsitas de acumulación dentro comienzan a crear entonces las picaduras. Así se ve dentro de la tubería de hierro galvanizado. Aquí podemos ver pues otras imágenes de corrosión, cómo se reflejan, pues, por ejemplo, en esta imagen de la izquierda pueden ver la corrosión en un codo metálico a pesar de que está rodeado de tubería plástica. Esa corrosión es una corrosión debida al oxígeno atrapado. Aquí es corrosión por picadura debido a un mal proceso de soldadura, no haber limpiado digamos que la pasta flux de forma adecuada. Esta es corrosión galvánica. No se nota en la tubería, sin embargo ha afectado la carcasa de la bomba, pues son metales disímiles, ¿no? Aquí es una reparación. Estas son reparaciones, tomé al azar de la página web del IDAN, lo que publican. Podemos ver cómo es una tubería que se está haciendo una reparación en algún punto de la ciudad, Parque Lefebvre, se fue el 22 de julio de este año. La tubería presentó una ruptura, pero podemos ver toda la capa exterior de la tubería como presenta una corrosión generalizada, ¿no? Eso se llama mantenimiento del equipo, ¿no? Aquí podemos ver, pues, cómo por razones de esto comenzamos a ver rupturas y ellos tienen que hacer empalmes con camisas, ¿no? Vaya, aquí vemos una instalación en la que pusieron un tubo nuevo, ahí sí, se ve bastante bien preservado. Y se ve cómo se hace la unión por encamisado. Estas tuberías que hemos mostrado no son picaduras que se realizaron porque estaba un martillo hidráulico pegándole. Son tuberías que simplemente colapsaron con el tiempo y, bueno, la corrosión, ¿no? Aquí vemos otra. Este es el efecto típico cuando se hace una reparación. Si ellos cortan el material y hacen una unión, o hacen dos uniones como lo han hecho en otras ocasiones, pues en esas uniones pues la corrosión sigue propagándose, ¿no? Aquí se puede ver cómo la tubería perdió ya por la edad el recubrimiento interno. Esta es una tubería de hierro dúctil por su forma de unión.
Y bueno, ahí se puede ver pues, los efectos de la edad también, ¿no? Vaya, conclusiones. Todo material de tubería metálico está sujeto a corrosión por efecto de las características del agua potable y las condiciones externas de instalación. Eso es inevitable. Gran parte de las causas de corrosión en tuberías de servicio que inducen a consecuencias que afectan el suministro del agua y su calidad están ligadas a la mala selección de materiales. Es decir, colocas el material incorrecto en el lugar incorrecto para la operación incorrecta. Ahora bien, la inspección, mantenimiento y reparaciones adecuadas pueden extender la vida útil de las tuberías y salvaguardar la calidad del agua que se transporta. Si usted eligió el material correcto o las condiciones han variado, si usted le hace la inspección adecuada, el mantenimiento, ya sea por recubrimiento, limpieza, etcétera, y las reparaciones adecuadas, la vida útil de las tuberías puede ser extendida de forma muy buena. Y también se puede salvaguardar que la calidad del agua no se afecte debido a la intrusión de la corrosión dentro de la tubería, es decir, el óxido o corrosión, pues no pase pues al agua potable, que es parte del consumo, ¿no? Bueno, para finalizar, pues tenemos que las referencias de donde hemos tomado esto, pues las normas técnicas de aprobación de planos dictadas por el IDAN, los reglamentos técnicos y alguna información dada, pues, y hay imágenes tomadas de los diferentes sitios que se ponen para esto, ¿no? Con esto, pues, damos terminada nuestra presentación y agradecemos, pues, su atención. Gracias.